Dios, en un corto tiempo que tenemos ya, que abramos nuestras Biblias, aquellos hermanos que están en sus hogares, en el libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo número 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer un versículo de este capítulo y luego pasaremos al capítulo 3, donde leeremos también algunos versículos del capítulo 3, versos del 13 en adelante. Entonces, primero leo Malaquías capítulo 2, verso 17. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Paso al capítulo 3, verso 13 en adelante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Alabado sea Dios. Amén. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y toda la alabanza en esta hora. Señor, me presento delante de ti como un mero instrumento. Solo soy un vaso, un canal, Padre, pero la palabra es tuya. Tuya, Dios mío, es la inspiración. Tuyo es el mensaje. Tuya es la amonestación. Solo soy el instrumento, pero el mensaje viene de ti. Alabado sea tu nombre. Señor, purifica mis labios para que puedan ser dignos de predicar tu palabra. Santifícame por completo para ser un instrumento digno de llevar el mensaje que tú me has dado, en el nombre de Jesucristo. Que la iglesia que ahora mismo está en su casa sea bendecida. La palabra hable a sus vidas y ella produzca fe, produzca arrepentimiento, produzca vocación, consagración, temor en cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero hablarles hoy acerca de el juicio inminente del Señor. Así como lo dije, el juicio inminente del Señor. Y he tomado estos pasajes para hablar de este tema porque en ellos podemos ver la actitud, podemos observar el comportamiento del pueblo, de la nación de Israel, o de algunos, no de todos, de algunos hombres o mujeres de aquel pueblo que llegaron a perder la fe, la confianza y aún el respeto hacia Dios. Ellos llegaron a la conclusión de pensar que Dios estaba inoperante, que Dios era tolerante, que era un alcahueta de las cosas malas. Y es que estos que llegaron a pensar así, veían la condición del pueblo, veían la condición de los hombres, veían cómo ellos hacían el mal, cometían hechos malvados, hechos sanguinarios, eran un pueblo corrupto, un pueblo perverso, pero a pesar de eso, veían que ese pueblo, esa gente prosperaba, les iba bien en todo lo que hacían, nada malo les pasaba, no había castigo para sus crímenes, no había juicio de Dios para los pecados que estaban cometiendo. Por eso
ellos comenzaron a decir que el que hacía el mal agradaba a Dios. El que mentía, el que robaba, el que cometía adulterio, el que era asesino, el que era ladrón, ese, en vez de ser castigado por Dios, más bien agradaba a Dios. Fíjense el grado, el nivel de irrespeto que llegaron a tener hacia Dios estas personas que, por supuesto, estaban cansados, estaban indignados de ver tantas cosas malas, como nos puede pasar a nosotros, como le puede pasar a cualquiera que odie el mal, que odie las cosas malas y le agrade las cosas buenas. Podemos sentir indignación, podemos sentir enojo al ver que los malos prosperan, que el criminal, en vez de ser castigado, es premiado, y el inocente, en vez de ser premiado, es castigado. Eso le puede pasar a cualquiera frente a la injusticia que se comete en el mundo. Pero ellos pasaron de un nivel de indignación, de frustración, a blasfemar, a irrespetar a Dios, porque llegaron a decir que Dios se complacía en los malos, que no había justicia en Dios. Por eso la pregunta al final del verso 17, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué cometen tantos crímenes las personas y no les pasa nada? Es una pregunta que también pudiéramos hacernos en este tiempo. Es una pregunta que ahora mismo muchos pudieran estarse haciendo, viendo cómo el mundo cada día va en decadencia, cómo cada día hay muchas injusticias, mucho pecado, muchos crímenes, mucha abominación. Muchos están preguntándose, ¿dónde está el Dios que hace justicia? ¿Dónde está el Dios que castiga al pecador? ¿Por qué hay tantos criminales en el mundo? ¿Por qué hay tantos genocidas en el mundo? ¿Por qué hay gobiernos en los que se aprueban leyes que legalizan crímenes, como ahora, hace poco, un país como Argentina aprobó una ley que justifica y legaliza el crimen de criaturas inocentes, como es el aborto? Uno se pregunta, ¿por qué entonces Dios, siendo tan justo, no castiga a esas naciones? ¿Por qué Dios, siendo tan justo, no acaba con los malvados de la tierra? Eso era lo que estaban preguntándose estas personas. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el Señor les manda una palabra y les dice, ustedes me están cansando con sus palabras. Ustedes están diciendo que yo me agrado del malvado y se están preguntando, ¿dónde está mi justicia? Pero no solo eso. En el capítulo 3, nuevamente el Señor reitera lo dicho acá y dice en el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido groseras. Ustedes dicen y se preguntan, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les responde, habéis dicho que por demás es servir a Dios, que no vale la pena servir a Dios, en otras palabras. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué sirve que guardemos su palabra? Esa era la pregunta que se hacían ellos. ¿Para qué obedecer los mandamientos de Dios? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y ellos decían, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A Dios sea toda la gloria. Bien, amados hermanos, esa era la opinión de esta gente. Pensaban que la gente que hacía las cosas malas eran bienaventuradas, que los soberbios, los arrogantes, los altaneros eran bienaventurados, que no valía la pena, dice, por demás es servirle a Dios. ¿Para qué predicar su palabra? ¿Para qué llevar su mensaje a las naciones? ¿Para qué? Eso no tiene ningún provecho. Por demás está en que guardemos su ley, en que practiquemos los mandamientos de Dios.
Por demás está el que nos santifiquemos, el que nos consagremos, el que nos congreguemos, el que ayunemos, el que oremos, el que diezmemos. Eso está de más, no nos trae ningún beneficio. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué ir a un culto? Si los malos hacen cosas que no le agradan a Dios y son bendecidos y son prosperados, aleluya, no vale la pena servir a Dios. Sin embargo, amados hermanos, Dios tenía una respuesta para esa gente, tanto para los malvados como para los que pensaron que Dios estaba de brazos cruzados. ¿Sabe algo, amigo que me estás viendo y hermano? Dios está en su trono y sus ojos están sobre los justos y sobre los injustos. Dios no se ha quedado dormido. Dios no está siendo tolerante. Dios no es tolerante. Dios no es alcahuete. Solo que la Biblia nos enseña que Dios es paciente y es misericordioso, pero su juicio es y será eminente. Su juicio sucederá. Dios se moverá de su trono. Dios actuará, alabado sea Dios. Y cuando lo haga, entonces las cosas serán diferentes. Acá lo dice. A Él damos la gloria. Bendito sea el Señor. Dice en el capítulo 4, en el verso 1 en adelante. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios actuará, y cuando Él actúe, dice que ese día será ardiente como un horno, y aquellos soberbios y aquellos que hacen maldad y aquellos que piensan que para ellos no hay castigo y que lo que hay es impunidad y que pueden hacer todo lo que quieran y nada les va a pasar, dice acá la palabra profética que ese día los que hacen maldad serán como estopa. Dios los cortará. Viene el día del juicio, viene el día del castigo para las naciones rebeldes, para los hombres malvados. Sí, Dios va a actuar. En el verso número 16, acá dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Hay un libro de memoria. Dios tiene un libro donde tiene todo anotado. Dios tiene ahora mismo apuntado todas tus actuaciones, todos los hechos de los hombres, de los gobiernos, de los pueblos. Dios lo tiene allí anotado. Él en algún momento abrirá ese libro y conforme a lo que está escrito, Él va a actuar. Porque aquí mismo también lo dice: y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que le temen y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Dios ahora mismo pudiera estar mirando a la tierra con paciencia. Dios ahora mismo pudiera estar mirando a la tierra con amor, con misericordia. Pero aquí lo dice: Él va a actuar. Él va a abrir el libro de las memorias y va a actuar. Y cuando Él lo haga, dice el capítulo 4, en el verso 1, que ese día será como un día ardiente como el horno. El juicio de Dios es inminente. Dios tiene preparado un gran juicio para todas las naciones. Ahora mismo vemos cómo los pueblos viven y hacen lo que quieren. Blasfeman contra Dios. Cometen cualquier clase de impureza, de inmundicia. Y piensan de que no habrá ninguna consecuencia de sus acciones. ¿Sabes algo? Iglesia, y también amigo que me puedas ver, todo lo que hagamos, todo lo que podamos realizar tendrá consecuencia. Por eso no podemos pasar por alto que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero que también la Biblia habla de Él, que Él es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios de amor.
pero también es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios implacable para castigar a los perversos. Bendito sea Jesucristo. Vivimos tiempos en los que la gente, en vez de buscar más a Dios, se aleja más de Él. Pero es el tiempo de que busquemos a Dios. La iglesia del Señor tiene que entender que estamos en tiempos proféticos, que lo que está pasando en las naciones no es una mera casualidad, no es un evento pasajero, algo transitorio. Todo esto tiene que ver con los planes proféticos de Dios. Dios está probando a la iglesia. Dios está limpiando a la iglesia. Muchos ahora mismo, en vez de estar santificándose más, como la Biblia nos enseña que debemos hacer, se están enfriando, se están carnalizando, se están apartando. Uno ve las redes sociales y ve a los creyentes, en vez de estar consagrados o santificados a Dios, están practicando las cosas que a Dios no le agrada, vistiéndose como a Dios no le agrada, haciendo lo que a Dios no le agrada. Es el tiempo de lo que la Biblia nos enseña, que debemos de santificarnos más, que debemos de buscar más su rostro. Es el tiempo de una consagración y de una búsqueda especial, porque es el tiempo de un evento profético. Estamos en eventos proféticos. Alabado sea Dios. Hay gente que ha dejado de creer en Dios. Y me refiero a creyentes, me refiero a cristianos que han dejado de creer en Dios. ¿Y por qué han dejado de creer en Dios? Viven vidas muy livianas, vidas muy carnales. La Biblia nos habla en una de las cartas del apóstol Pedro, en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, este mensaje es para ti, es para mí, es para la iglesia. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa. Y pudiéramos allí incluir: y el Señor no retarda su juicio. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, Él es amoroso, Él quiere que todos nos salvemos, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, el día de su juicio vendrá. El juicio de Dios es inminente. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que estas cosas, o todas estas cosas, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Número 1, en santa. Número 2, piadosa manera de vivir. Aleluya. Ese es el mensaje.
Esa debe ser la actitud, la respuesta de la iglesia en medio de la crisis, en medio del juicio. Debemos de vivir en santa y piadosamente nuestra manera de vivir, valga la redundancia. Porque el día del Señor vendrá, el día de su juicio vendrá. Las cosas que el mundo está viviendo y los eventos que se han estado suscitando desde el año pasado y ahora mismo en este 2021 son claras evidencias que el cronómetro profético se está cumpliendo, el programa profético se está cumpliendo. Estamos cerca de que se cumpla esta palabra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Alabanzas a Jesucristo. No tengamos o no nos equivoquemos con el silencio de Dios. No nos equivoquemos con la pausa que Dios está haciendo. Su pausa, su silencio es por amor, es por paciencia. Pero Dios va a actuar. Y cuando Él actúe, entonces será tarde. Gloria a Dios. Y aquellos que están creyendo, que están pensando que Dios está de brazo cruzado, tengan cuidado. Dios está en su trono. Él no se ha bajado de allí. Él no ha tomado una siesta. Dios está mirando a la humanidad. Ya lo hizo en el pasado. En el mundo antiguo, cuando derramó aquel diluvio, Dios actuó. Los hombres hacían lo que querían. Los hombres eran malvados en gran manera. Y creían que Noé era un loco, que Noé lo que estaba era perdiendo el tiempo, que estaba lunático. Pero Dios tuvo paciencia durante los más de 100 años que Noé estuvo allí construyendo aquella arca. Pero cuando Dios actuó, cuando Dios abrió los cielos para derramar aquel gran diluvio, fue cuando Dios derramó su juicio inminente. Y ya era demasiado tarde. Bendito sea el Señor. Quiero leer acá rápidamente otra parte y ya con esto termino. En el Salmo capítulo 73. Y dice el salmista Asaf, dice, verso número 12, verso 12, Salmo 73. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, o mejor dicho, actuaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aleluya. Dios tiene un fin para los soberbios. Dios tiene un fin para los que hacen maldad. Pero el salmista Asaf, por un momento, tuvo envidia de ellos, porque él los veía prosperar. Veía que ellos iban bien en sus negocios, mientras que él era pobre, mientras que él vivía en ruina, mientras que él iba mal en todo lo que hacía. A estos malvados, sanguinarios, les iba bien en todo lo que hacían. Por eso él dice que quiso por un momento actuar, hablar, hacer como ellos hacían. Quiso ser impío como ellos. Pero sin embargo, por la misericordia de Dios, dice que un día él entró al santuario. Él entró en la cámara donde estaba la presencia de Dios. Y allí Dios le abrió los ojos. Dios le quitó la oscuridad, le quitó la venda. Y él entendió entonces que estos impíos, que ahora pueden tener de todo y pueden hacer lo que quieran, pueden creerse que son intocables. El Señor aquí le mostró a Asaf cuál era o iba a ser el fin de ellos. Alabado sea Dios. Hermano y amigo, todo en esta tierra se acabará. Todo en esta tierra tendrá su momento. Dios tiene un día específico, un día señalado para actuar. Pero también tenemos que tener claro
que Dios será compasivo, Dios será misericordioso, Dios será clemente con aquellos que hemos puesto nuestra confianza y fe en Jesucristo y que no nos hemos deslizado de sus caminos, que no nos hemos olvidado de su ley y que no nos hemos cansado de servirle y de esperar en Él. Tengamos paciencia. Hoy en día quizás muchos, como ya lo dije, estamos indignados. Yo soy uno que he sentido últimamente indignación viendo las noticias de cómo gobernantes impíos, malvados, aprueban leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Siento indignación cuando veo gente haciendo cosas sanguinarias, cometiendo delitos graves, y en vez de ser castigados son premiados, son puestos o hechos aún inclusive hasta gobernantes, presidentes de naciones, gente que son enemigos de Dios siendo nombrados o elegidos gobernantes de las naciones, gente que hace cosas que a Dios no le agrada teniendo control sobre los pueblos. Y eso da indignación ver como gente en el mundo, por ejemplo, hace poco veía en la Argentina como mujeres celebraban desnudas en las calles y usando imágenes religiosas para burlarse de ellas, para hacer blasfemias contra ellas, porque aprobaron la ley del aborto, la ley que legaliza el crimen de niños, de criaturas inocentes en aquel país. Se sentía indignación. Yo decía: Señor, ¿cuándo vas a enviar el meteorito? ¿Cuándo vas a enviar el juicio? ¿Cuándo vas a enviar el terremoto sobre ese pueblo? Pero Dios va a actuar. No es que va a actuar cuando nosotros queramos, es que Él va a actuar en el tiempo, como dice Malaquías. En el día en que Él actúe, los hará como estopa. Alabado sea Dios. Dios va a actuar, hermano. Solo tengamos paciencia y no dejemos de predicar la palabra de Dios. No dejemos de hablarle a la gente del amor de Dios, pero también de que Él es un Dios